could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de la 8 de Castilla y León Televisión. Hoy centramos nuestro programa en la micología, concretamente en el Real Decreto que presentó la Junta de Castilla y León este verano y que regula la recolección micológica. Un decreto muy necesario y demandado por los profesionales que trabajan en el sector. La recolección ilegal ha sido el punto más preocupante en los últimos años en materia micológica. La llegada de grupos organizados ha creado un problema social y también medioambiental. Hablaremos de esto. Hoy analizaremos además ese Real Decreto para comprobar cómo inciden esas cuestiones y les mostramos ahora un reportaje que hemos preparado sobre la recolección micológica y las necesidades del sector en Soria. Estamos en pleno otoño, pero la campaña micológica no termina de llegar. De esta imagen que veíamos el pasado año a esta otra hay un abismo. La meteorología ha hecho que el recurso micológico cobre menos protagonismo por falta de producto. Y que este año va a ser un año duro, pero evidentemente, como ha dicho nuestro compañero, pues vamos a ir a... Unos irán a buscar y otros encontrarán. Habrá variedades que ya les va a costar mucho salir, pero hay otras que son más tardías que seguramente sí saldrán. Este año el retraso en el inicio de la campaña micológica, motivada por la ausencia de precipitaciones, ha hecho que el problema de los recolectores ilegales sea solo testimonial. En lo que llevamos de año van apareciendo furgonetas muy salteadas, como la que acabáis de ver, que vienen un poco testeando la zona a ver si va habiendo floraciones, pero claro, no hay fruto, con lo cual desaparecen inmediatamente. No hay movimiento de momento. No boletos pentru agua. No este boletos. Nenti, nada. Sí que se han podido ver pequeñas cuadrillas de rumanos que llegan a los montes para inspeccionar las zonas húmedas, pero ante la ausencia de hongos y setas tienen que probar suerte en otros lugares. La endrina ha sido su punto de mira, un producto protegido que tampoco es legal recoger. Son temporeros. Ahora ya seguramente se irán muchos a la vendimia, que ya está, pero en ese impasse de la fruta a la vendimia y luego a la aceituna, pues a la micología, y si no hay, pues a las endrinas, otra cosa que está prohibida. Aún así, todo el mecanismo que tiene que ver con la micología sigue moviéndose. Es un recurso endógeno de la zona y es cuestión de estar preparados para cuando las floradas sean mejores. Y es que la imagen de este año es algo atípica y más si la comparamos con esta otra. Es uno de los decomisos que la Guardia Civil llevaba a cabo en la provincia. Solo el pasado año se decomisaron un total de 2.500 kilos de setas. La campaña no estuvo mal, pero lejos quedó de la de 2014, en la que fueron más de 8 toneladas y media las que se decomisaron en los montes sorianos. ¿Cuánto sacáis en una campaña de setas? Oh, más o menos. Poco, muy poco, muy poco. Poco. La gente siempre se imagina que son mucho más peligrosos, creemos que de lo que realmente son. Es gente conflictiva, complicada, pero saben dónde están muy bien los límites, es gente muy bien informada. Saben que si aquí empieza a desarrollarse la violencia se va a actuar de otra manera, no se va a ir solamente por setas, va a ser un problema de orden social y va a haber mucha más presencia policial y se les va a dar mucha más candela. El problema es la basura que tiran, que somos incapaces de hacerlos que lo recojan, porque son muy guarros. Y ahora nos toca a los demás recoger la basura que otros tienen. Es uno de los principales temas que más preocupan en torno a la micología. Los grupos de recolectores ilegales invaden los montes durante el otoño, temporeros que en campamentos en mitad de los montes sobreviven durante la estación buscando ganar algo de dinero gracias a la recolección. La gente viene aquí a ganarse la vida. Lo de mafias son las mafias que igual quizás al principio sí. Creemos que esta gente ya se ha aprendido un poquito la ruta, las zonas de producción y los puntos de venta, y cada vez vienen quizás más por su cuenta y no tan como antes, que había pues, mafias que los traían de forma expresa. Pero ¿quiénes son los culpables? ¿Ellos o aquellos que les compran el producto? Más del 60% de las setas que se recolectan en Soria se comercializan dentro del mercado ilegal. En una buena campaña se pueden llegar a recoger unos 90.000 kilos de setas al día, pero por los puntos de venta autorizados pasan entre 30 y 40.000. ¿Qué pasa con el resto? Esa es la gran pregunta. Por ello, el sector pide a gritos que se tomen medidas para solucionar el problema. El Real Decreto con la creación de lonjas que justifiquen la trazabilidad del producto era una de las grandes esperanzas. Pero lanzamos la pregunta para nuestro debate. ¿El Real Decreto pone solución a esta cuestión?
ahí es donde me quedan más las dudas en el decreto con el tema de los recolectores ilegales, ¿no? Parece ser que dice que tiene que ser a través de la justicia y la Guardia Civil Semprona, pero yo creo que debería implicarse un poco más a lo mejor también en el decreto alguna otra cosa más que pudiera, pues no sé, pues toda esta gente que al final va a recoger setas ilegalmente, no lo sé, sobre todo quitarnos problemas a los alcaldes de los pueblos, que yo creo que los estamos teniendo, como pasó el año pasado en la zona esta de Vinosa y Covaleda, ¿no? Y precisamente antes de la llegada del decreto, los agentes económicos y sociales hacían algunas sugerencias. Ese esperado decreto se presentó en Soria, concretamente en Minuesa, el pasado 19 de agosto. Aseguró que la recolección ilegal no puede ser regulada por ese decreto, no es una competencia del mismo, según explicó el propio consejero. En la cadena delictiva existe la autoría material, existe la inducción, existe la cooperación necesaria y, por tanto, figuras suficientes para castigar no solo a lo mejor al que menos responsabilidad tiene, que es el que coge la trufa, sino al que le dirige. La polémica de este decreto no queda ahí. Otro de los puntos importantes es, según los profesionales del sector, la pérdida de puestos de trabajo. Los guías micológicos ven peligrar su empleo y es que el decreto no contempla su figura profesional. Se está recogiendo firmas y se está intentando que realmente la institución, la Junta en este caso, pues reconozca la labor de personas que se han dedicado expresamente a la naturaleza y concretamente a la micología, que es un tema que nada tiene que ver con los guías de patrimonio. Y ahora parece ser que ya no existimos, después de que hemos sido formados, hemos dedicado mucho tiempo y mucho dinero al estar a pie de campo, pues ahora pues parece ser que vamos a dejar de existir. Serían entonces los guías turísticos los que asumieran las competencias. Pues en ese reportaje han podido ver algunas de las cuestiones principales que preocupan en torno a ese recurso, la micología. Hoy en el debate vamos a tratar el Real Decreto y vamos a ver si se cumplen o no esas cuestiones, esas solicitudes y demandas de los alcaldes de los pueblos afectados, de la zona de Pinares y de todas las zonas donde se recolectan setas, hongos y esas variedades que además son tan preciadas. Y vamos a hablar de esto con profesionales del sector, con alcaldes de pueblos y con también una persona que nos va a explicar de cerca todo ese decreto micológico que además se puso en marcha este mismo verano. Vamos a comenzar presentándoles a quien nos va a acompañar durante este debate, durante esta noche aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. Y tenemos a Paulino Herrero, alcalde de Navaleno. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Es además el tema de los guías micológicos una cosa que les afecta directamente a ustedes en su municipio porque tienen varios guías micológicos y tienen un centro de referencia a nivel nacional sobre micología allí en ese municipio. Les afecta además directamente, como decimos. Sí, nos afecta directamente a nosotros, pero nos afecta a toda la comarca de Pinares. O sea, la gente que viene de fuera buscando los boletos, buscando los nícalos, pues muchas veces les tienes que indicar los sitios, les tienes que decir cómo tienen que ser las prácticas, las diferencias entre unas setas y las otras, y hay mucha gente que se han formado en el centro micológico, se han formado a través de la Asociación Micológica de Navaleno y ahora pues se verían peligrar pues esa pequeña aportación de renta complementaria para su familia. Recurso endógeno de la zona, lo veíamos en ese reportaje, un recurso muy importante para la zona de Pinares. Y también tenemos por aquí con nosotros, nos va a acompañar esta noche, José Antonio de Miguel, alcalde de Covaleda. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un recurso imprescindible para ustedes. Bueno, los aprovechamientos micológicos, desde toda la vida, históricamente, bueno, pues ha sido un complemento para toda la zona de Pinares. Y los habitantes de las zonas pues han aprovechado de este recurso y bueno, y en fin, lo han considerado como suyo. Y el problema que teníamos es que no había una regulación específica para este tipo de aprovechamientos y este año hemos conseguido, a falta de una ley o de un decreto que lo regulase, pues hemos conseguido aprobar de forma definitiva, que es una fuente de derecho, una ordenanza, y a través de esta ordenanza pues regular lo que son los aprovechamientos micológicos, por lo menos en el monte de Covaleda. La propia regulación de Covaleda que impulsaron desde allí, y bueno, también teníamos ese Real Decreto del que les hablábamos en nuestro reportaje, y de él además nos va a hablar más concretamente y nos va a explicar muchas cuestiones importantes. El siguiente invitado que tenemos aquí, José María Barrio, técnico de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué novedades son las más importantes que incluye ese Real Decreto?
Bueno, pues el decreto es un decreto ambicioso, a diferencia de lo que han hecho otras comunidades autónomas vecinas como La Rioja o Aragón. Aquí, además de regular la recolección, lo que se pretende es regular otros aspectos anexos, como puede ser la comercialización, el transporte, asegurar la trazabilidad desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, el micoturismo, o sea que intenta ser más integral que lo que han sido otras regulaciones en otras partes de España que se han adelantado a nosotros. Es difícil llegar a todo, ¿no? Perdona. Que es difícil llegar a todo, a todas las materias que hay que mejorar. Es complejo, es un asunto que ya vemos que hay muchos agentes que intervienen, hay una sensibilidad en la opinión pública que está a flor de piel, tenemos el problema recurrente de los recolectores furtivos, es un tema complejo, pero esperamos que en el desarrollo, en la aprobación del decreto participen el máximo de agentes que aporten y que al final consigamos tener un texto que nos pueda satisfacer a la mayoría de los agentes del sector. Bueno, hemos empezado la campaña micológica con pocas precipitaciones, con falta y escasez de producto. Es una campaña que está siendo quizá mala. Paulino, ¿podría considerarse así? No hay campaña. No hay campaña. Ahora no hay campaña. Está todo cerrado. Y esperemos que en las lluvias de este fin de semana y en el futuro, pues lo que hagan es retrasar la campaña, pero no por ello se vaya a perder. Si hay setas todo funciona y si no hay setas no funciona nada. Sí, claro. Decían que quizá podrían buscarse otras especies menos conocidas, menos famosas. ¿Esto quizá pueda hacer que haya peligro y que gente recolecte setas que quizá puedan ser menos conocidas y por tanto algunas peligrosas para la salud? Los guías micológicos, volvemos otra vez al debate, son muy importantes en este aspecto, porque conocen todas las especies y todos los tipos. Sí, yo como alcalde de Covaleda, allí no tenemos, yo creo que desgraciadamente, este tipo de personas, guías micológicas. Tenemos mucha gente experta en setas, pero no una figura como el guía micológica, como puedan tener otras zonas como el Rollo Navaleno. Y no entiendo por qué en este decreto que está pendiente de aprobación pues no se contemple esa figura. Por supuesto que esta gente es necesaria en toda la provincia de Soria y particularmente pues en zonas de que sus términos limitan con varios, valga la redundancia, con varios términos. Y bueno, pues el guía micológico es una persona experta que puede indicar a toda esta gente que viene de fuera pues por dónde más o menos están los límites de un término o de otro. En principio no tendrían problema nada más que con el monte de Covaleda, porque parece ser que el resto de los pueblos han decidido que sea una gestión conjunta y no tendrían mayor problema. Pero claro, luego también hay una figura que se llama montes particulares. Estos montes particulares tampoco hay muchos montes que entran en lo que es la regulación a través de CESEFOR. Y sí, y vuelvo a insistir, y reivindico desde aquí la figura de los guías micológicos. De todas maneras, si me permites, porque el tema de los guías micológicos que ha dado lugar a mucha controversia, no se trata en el decreto, porque el guía micológico como tal está integrado en la figura más general del guía turístico y hubo una regulación en febrero de este año de la Consejería de Cultura y Turismo que lo reguló. El problema es que establecía unos requisitos para acceder al título que están muy por encima de los que tienen la gente que en nuestras comarcas están ejerciendo de guías micológicos. Yo entiendo que las críticas son razonables y estimo que las dos consejerías deberán llegar, Medio Ambiente y Cultura deberán llegar a algún tipo de acuerdo para ver cómo corrigen esa anomalía, o bien modificando el decreto de Cultura, o bien haciendo un desarrollo de ese decreto que rebaje las exigencias para el guía micológico, porque desde la óptica de nuestro decreto, el decreto de la Consejería de Medio Ambiente, es complicado el darle una solución. Pero son conscientes de que en este momento muchas personas podrían perder su puesto de trabajo. Sí, yo creo que todas las críticas que están haciendo son críticas acertadas, o sea que el colectivo lleva razón en lo que está planteando. Esperemos que se dé una solución, Paulino, es importante. Sí, es importante. A mí lo que me preocupa de este tema es la óptica con que se ha hecho este decreto, y desde mi punto de vista se ha hecho desde la óptica del habitante de la ciudad. Tenemos que regular la trazabilidad de un producto porque vemos que tenemos un producto que es bueno. Tenemos que regular la comercialización de este producto porque sabemos
que puede haber problemas si no se distingue. Como también llega a ser un recurso turístico, pues hay que regular el tema de los guías. Y como también supone una renta complementaria, pues hay que hacer las declaraciones y tratar el tema de la fiscalidad. Claro, así se ve desde la ciudad, pero sin embargo todo lo que nosotros ofrecemos desde los pueblos, desde los pinares a toda la sociedad, pues no tenemos ninguna compensación, que bien podría venir por esta parte por una exención de fiscalidad o por una rebaja de la fiscalidad. Pero está claro, Paulino, que una regulación tiene que existir para atajar lo que veíamos en ese supuesto, reportaje. La recolección ilegal es además el 60% de lo que se factura en micología, de lo que se vende de micología soriana termina en el mercado negro. Eso es una cuestión que hay que atajar. Sí, pero siguiendo con el tema del guía micológico, unas personas que se han formado, que las hemos formado nosotros en nuestra zona, que las hemos formado con dinero, con fondos de la comunidad, que incluso han confiado en nosotros universidades de fuera, por ejemplo la de Córdoba ha homologado el centro de Navaleno para que dé los cursos y la formación a sus propios guías micológicos, y que ahora resulta que de un plumazo desregulemos el tema y no sirva para nada todo lo que se ha hecho hasta ahora. El guía micológico, a la luz del decreto de turismo, necesita una titulación superior, y eso no suele darse en el medio rural. Conocimiento de idiomas. Quizá aquí debería incidir lo que hablaban en un primer momento con ese Real Decreto, que es que los ayuntamientos hicieran sus aportaciones y pudieran tener... Pero no solo los ayuntamientos, todos los operadores que estemos ahí, pueden ser los ayuntamientos, las asociaciones, los particulares, la UGAN, la Ordenanza de Covareda, Asfoso, todos juntos yo creo que teníamos que hacer una alegación muy fuerte desde Soria, tan fuerte que nos tendrían que hacer caso. De hecho, se están recogiendo firmas por algunos guías micológicos. Pero es que no solamente es el tema de los guías micológicos, es el tema de lo que queremos en Soria para regular el recurso micológico, que no solamente son los guías, sino que son otras cuestiones más, pues como lo que hablábamos antes de la producción primaria, las señalizaciones, o sea, que hay muchas cosas dentro del decreto. Uno de ellos es el guía micológico, que precisamente no se regula. Yo quiero hacer una intervención a este tema. Sí. Fíjate, hay un decreto pendiente de aprobación que va a derogar al que hasta ahora existía, y yo he hecho en falta el antiguo decreto, que en el capítulo 3, el artículo 9 viene a decir que en la adjudicación de los aprovechamientos de setas comerciales o de carácter vecinal habrá de prestarse especial consideración a los habitantes de las comunidades rurales de la zona. Este punto, en el nuevo decreto pendiente de aprobar, no figura para nada, y yo creo que hay que reivindicar, como bien dice Paulino, que todo este tipo de aprovechamientos repercuta positivamente en todas las comunidades rurales. Y cuando digo en todas las comunidades rurales, estamos hablando de recolectores, estamos hablando de guías micológicos y estamos hablando de toda esta gente que puede tener un complemento todos los otoños como consecuencia de esta recogida de setas. Y como él bien dice, nos teníamos que unir todos y, por supuesto, hacer una queja reivindicando la figura del guía micológico, como tantas otras cosas que parece ser que el decreto, por acción o por omisión, pues no contempla. Pero es que el decreto no dice eso, vamos a ver. El decreto lo que hace es intentar dar cabida a todas las fórmulas de recolección que ya están funcionando en el territorio. Lo que hace es darle forma legal a todos los modelos que han ido apareciendo en Soria, en Zamora, en todos los sitios. Y el protagonismo es de los propietarios. Y por centrar un poco las figuras, da varias posibilidades a los propietarios. El propietario del terreno puede decidir, en primer lugar, permitir la recolección. Es decir, si sería el caso en que no señaliza el terreno, no pone ninguna señal, ahí se entiende que está dando una autorización tácita a que los recolectores, cualquier ciudadano vaya y recolecte, con un máximo de 2 kilos por persona y día. El siguiente paso, puede decir, me quiero reservar la producción sin ánimo comercial, no quiero que entre nadie a recolectar en mi finca, entonces tiene simplemente con
poner unas señales que indiquen esa reserva de la cosecha para el propietario, lo tiene resuelto. Da otra tercera opción, que es constituir acotados. En el acotado, además de la señalización, tiene que registrar el acotado en un registro público que se pretende que sea muy sencillo, que sea simplemente en la página web de la Junta. El acotado implica que recolectará setas el que quiera el propietario, él mismo o a través de autorizaciones o permisos, y todo o parte de esa cosecha puede comercializarse. Y luego crea una figura, digamos, la joya de la corona, que serían los parques micológicos, que es un tipo particular de acotado, que sería el equivalente a lo que tenemos ahora en la unidad a la UGAN de Soria, que serían grandes territorios forestales que tienen una vocación micoturística. En la figura del acotado, lo que se pretende del acotado y del parque micológico o unidad de gestión del aprovechamiento micológico es dar protagonismo a los locales, como se está haciendo ya. La voluntad es el atender el máximo de aportaciones que haga la ciudadanía. Yo creo que por ahí van los tiros. ¿Alegaciones que son necesarias? Alegaciones que son necesarias y que la Junta tiene que ser muy receptiva, porque al fin y al cabo este decreto es un decreto orientado totalmente al medio rural. O sea, las setas solamente se van a regular las setas que salen en los terrenos rústicos, y la mayoría de los terrenos rústicos están en los pueblos, el 96% es población rural. Fíjate si es importante. Entonces, todo lo que se vaya a regular ahí, dentro de ese decreto, es medio rural. La óptica que tiene que tener la Junta es la del habitante que vive en el medio rural, no en la ciudad. Y yo creo que desde ese punto de vista la Junta tiene que hacernos caso. Supongo que Covaleda también tendrá sus aportaciones, aunque tenga otra ordenanza diferente, pero el Real Decreto les afecta por igual. Sí, bueno, desde Covaleda lo que se reivindica que el local pues tenga un derecho sobre el resto. Es que lo estoy reivindicando desde que cogí la alcaldía el año pasado, y vuelvo a insistir que el local tiene que tener especial consideración a la hora de estos aprovechamientos. Yo nunca he estado en contra del turismo, pero bueno, entiendo que la gente de los pueblos vivimos 12 meses en un pueblo, que no tenemos muchos servicios que puedan tener en una capital, y bueno, y es un aprovechamiento, un producto que nos podemos aprovechar. El Código Civil así lo reconoce desde el año 1889, la Ley de Montes así también lo reconoce, la Ley de Montes estatal del 2015, en el artículo 36.1, y viene a decir que bueno, todos los aprovechamientos tienen un dueño, independientemente que el monte sea público o privado, y este dueño es el propietario. Hablando de dueños, de regulaciones, de propietarios, antes estábamos fuera y comentaba el alcalde de Covaleda que ya había pensado que debería regularse también lo que son la recolección de endrinas, moras y todos esos frutos rojos que tenemos, y que además han sido el objeto de la recolección ilegal de algunos de esos grupos durante esta temporada. Está claro que ya hay que adaptarnos a los tiempos que vivimos. Hace 20 años pues igual era impensable que gente que no fuese nacional pudiese venir a nuestros montes, a nuestros prados, a nuestros espinos a coger setas y moras. Este año hemos visto que sí, que en ausencia de setas pues han cogido las endrinas, las moras, y tengo aquí enfrente a Chema. A Chema hace 2 años le hice esta propuesta de hacer una ordenanza reguladora. Cuando digo a Chema es al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Soria, y me trataban como visionario. Pues bueno, no hemos tardado mucho en darle la razón al alcalde de Covaleda de que, en fin, de que estas cosas, pues no lo sé, en un futuro pues también sería interesante tener una regulación. ¿Es exagerado o sería necesario? ¿Cómo lo vemos? No sé si hay caso todavía, ¿no? De hecho, a veces nos acusan de ser muy reguladores. O sea, la gente se queja de que ponemos normas para todo, para recoger piñas secas, para recoger endrinas, para recoger moras. Yo ahora mismo no veo una necesidad urgente. Con las setas sí es evidente que tenemos una necesidad urgente de regulación, pero con otros frutos silvestres creo que estamos en otro nivel. Hablando de micología, de ese tema de las lonjas, quizá era una de las mayores demandas del sector, ¿no?, para que pueda regularse de una manera clara. ¿Las lonjas micológicas aparecen en el Real Decreto de alguna manera? No,
Y además, bueno, es una opinión personal, yo creo que de las lonjas hablamos mucho y a lo mejor no tenemos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de lonjas. Bueno, yo una lonja la entiendo como un punto en el que confluyen compradores y vendedores y se fijan unos precios. Esto es muy sencillo, todos tenemos en la cabeza las lonjas de pescado. Llegan los pescadores al puerto, Es el ejemplo más evidente, confluyen más claro. ahí en un sitio en el que pueden llegar también con facilidad los compradores y se hacen las transacciones. Imaginemos una lonja en Soria, micológica, en un territorio de 1 millón de hectáreas, con recolectores repartidos por toda la geografía. No es sencillo. Entonces yo creo que la lonja es una posibilidad, pero no hay por qué renunciar a mantener y potenciar los puntos de compraventa que hasta ahora han dado un servicio adecuado a los vendedores. ¿Pueden ser compatibles? Yo creo que sí, no deja de, y además es que el decreto no entra en esos temas porque entiende que son cuestiones de mercado que se tienen que regular en los mercados por sí mismos. Quizás es la solución más adecuada para conseguir esa trazabilidad del producto de la que tanto se habla, ¿no? Y que asegura pues también unas condiciones sanitarias. No, pero la trazabilidad está asegurada porque una de las novedades del decreto es que exige que en las operaciones de compraventa ya se identifique la procedencia del producto y el vendedor además acredite que tiene permiso de recolección o autorización. Que eso nos va, además de asegurar la trazabilidad, nos va a permitir poder poner trabas a que producto que se ha obtenido fraudulentamente entre en el mercado. Ahí me surge una duda. Desde que un recolector vende su producto y se hace una primera labor de clasificación, limpieza y se transporta, ¿cómo aseguramos que esa seta, la que ha estado metida en una caja por un recolector y que ha reconocido el siguiente operador, llega al mercado de Barcelona y aparece una seta que no es la que está allí? No, pero es que Me refiero, todos conocemos las setas eran perfectamente identificadas y eran todas buenas, y cuando llega allí aparece una que está venenosa. ¿Dónde está la obligación de esa trazabilidad? ¿En el recolector? ¿Está en el transportista? ¿Está en el mercado de Barcelona? Vamos a ver. Porque las cajas no van selladas, no van herméticamente selladas para asegurarnos. Les pido respuestas breves porque nos quedan un par de minutos en Sí. este debate. ¿Qué Covaleda? Yo para cerrar el tema, se ha hablado de las lonjas, eso suena muy bien, ¿vale? Imaginémonos la provincia de Soria, 60 y tantas mil hectáreas reguladas, ¿vale? Desde el punto donde se ubique la lonja en Soria a un extremo donde se puedan recoger setas, igual tenemos 1 hora. Imaginémonos que un recolector recoge 5 kilos y le obligamos a hacer 2 horas de coche para poder vender esas setas, porque así lo dice la orden o el decreto. Pero por eso veo bien que de momento el tema de regulación a través de lonjas quede ahí porque sería muy complicado de aplicar, ¿eh? Iría muy en contra de los intereses de las poblaciones rurales, porque claro, aquí estamos hablando de un recurso que estamos reivindicando que los mayores beneficiarios tienen que ser los locales. No les podemos exigir que a través de un decreto pues haya que vender esas setas a través de una lonja, que la lonja puede estar a 60 kilómetros del punto de recogida. Eso va claramente en contra de los intereses económicos, por lo menos. Es complicado llegar a un consenso en un tema tan... El tema de la lonja es muy difícil de regular. Vamos a ver, hacemos similitud con las lonjas de pescado, pero es que en todos los pueblos del Cantábrico, del Mediterráneo, tienen lonja, y no podemos poner una lonja en cada uno de los pueblos. La labor de esa lonja ahora mismo la están desarrollando por las empresas de compraventa. Ese es el papel de esa lonja. Más o menos los precios son idénticos en todos los pueblos, con una diferencia mínima de un par de horas. Nos y los precios son quedamos iguales. sin tiempo, siento tener que cortar aquí el debate, porque además está en un punto muy interesante. Las lonjas han sido el eje del debate de la micología durante bastantes meses, en el último año. Hemos visto parte de ese Real Decreto, hemos visto la opinión de algunos alcaldes de pueblo con una regulación, con otras. Al final veremos
La publicación de este Real Decreto veremos si se atienden a las alegaciones de los diferentes sectores, los agentes económicos y sociales que participan también en el sector micológico. Muchísimas gracias por venir aquí, por contarnos todas sus necesidades, sus demandas, sus preocupaciones, y un placer tenerles en el debate de la 8. You could be large